Hola, buen día. El día de hoy el equipo número 4 hablará acerca del capítulo 17, enfocándose en el 17.1, digestión, movilización y transporte de grasas, y parte del 17.2, que corresponde a la oxidación de los ácidos grasos. Como integrantes se encuentra Mariscal Delgado Dulce María, que va a fungir como apoyo; Salazar Corrales Joana Lucero, que es expositor 1; Taboada García Rafael como expositor 2; y como resto de equipo está Velarde Martínez Jessica. Las células pueden obtener ácidos grasos combustibles a partir de cuatro fuentes: grasas consumidas en la dieta, grasas almacenadas en las células en forma de gotículas de lípidos, grasas sintetizadas en un órgano y que se exportan a otro, y grasas obtenidas por autofagia. Algunas especies utilizan las cuatro fuentes en diversas circunstancias, mientras que otras solamente utilizan una o dos. Los vertebrados, por ejemplo, obtienen grasas de la dieta, movilizan grasas almacenadas en tejidos especializados y, en el hígado, convierten en grasas los glúcidos que se encuentran en exceso en la dieta para exportarlos a otros tejidos. Los triacilgliceroles almacenados son prácticamente la única fuente de energía utilizada por los animales en hibernación y por otras aves migratorias. Los protistas obtienen grasas al consumir organismos situados por debajo de ellos en la cadena trófica, y algunos también almacenan grasas en gotículas de lípidos citosílicas. Los triacilgliceroles cubren más de la mitad de las necesidades energéticas de algunos órganos. Las grasas de la dieta se absorben en el intestino delgado. En los vertebrados, antes de poder ser absorbidos a través de la pared intestinal, los triacilgliceroles ingeridos en forma de partículas macroscópicas insolubles de grasa deben convertirse en micelas microscópicas finamente dispersadas. Esta solubilización se lleva a cabo por sales biliares, tales como el ácido taurocólico, que se sintetiza en el hígado a partir del colesterol. Se almacenan en la vesícula biliar y se liberan en el intestino delgado, después de la digestión de una comida que contenga grasas. Ruta de los lípidos de la dieta en los vertebrados. Con relación a los lípidos ingeridos en la dieta, estos se degradan y se absorben a nivel del intestino delgado. Las sales biliares emulsionan los lípidos ingeridos en la dieta de tal manera que se forman micelas mixtas. Luego las lipasas intestinales van a actuar sobre las micelas de tal manera que se degradan los triacilgliceroles, liberando ácidos grasos y glicerol, que después son captados por las células epiteliales de la mucosa intestinal. En estas células, los ácidos grasos y el glicerol son reesterificados a triacilgliceroles nuevamente y son empaquetados juntos con otros lípidos y proteínas en kilomicrones. Un kilomicrón es una lipoproteína que luego viaja por el sistema linfático hasta la sangre y en los capilares. Al encontrarse con la lipoproteína lipasa, los triglicéridos son degradados nuevamente a ácidos grasos y glicerol. La lipoproteína lipasa es activada por la apolipoproteína C2, la cual está presente en los kilomicrones. Los ácidos grasos son liberados y entonces son captados por las células de los tejidos, y una vez que están dentro de la célula pueden tener distintos destinos, ya sea que puedan ser utilizados para la obtención de energía, o si no, pueden ser resterificados nuevamente a triacilgliceroles que después son almacenados. A la derecha podemos observar un kilomicrón. Esta lipoproteína está en su interior o presente en su interior a los triglicéridos y ésteres de colesterol, y en la superficie podemos encontrar a los lípidos anfipáticos, como son los fosfolípidos, las moléculas de colesterol sin esterificar, y así como también podemos encontrar las apolipoproteínas, como es la B48, la apolipoproteína C2 y la C3. Las hormonas activan la movilización de triacilgliceroles almacenados.
Cuando las hormonas señalan que existe una necesidad de energía metabólica, se movilizan las reservas de triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo y se transportan a los tejidos en los que pueden oxidarse ácidos grasos para producir energía. Las hormonas adrenalina y glucagón, secretadas en respuesta a niveles bajos de glucosa en sangre o a una situación de lucha o huida, activan la enzima adenilil ciclasa de la membrana plasmática de los adipocitos, el cual produce el segundo mensajero intracelular AMP cíclico. En la imagen podemos observar la movilización de triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo. Los niveles bajos de glucosa en sangre activan la liberación de glucagón. Luego la hormona se une a su receptor en la membrana del adipocito y así estimula la adenilil ciclasa vía una proteína G para producir el monofosfato de adenosina cíclico. Esto activa la PKA fosforilada, la lipasa sensible a hormona y moléculas de perlipina de la superficie de la gotícula de lípido. La fosforilación de la perlipina provoca la disociación de la proteína y de la perlipina. La proteína CGI recluta entonces el enzima del tejido adiposo triacilglicerol lipasa, llevándolo a la superficie de la cutícula, con lo que se estimula su actividad lipasa. El enzima del tejido adiposo triacilglicerol lipasa activa convierte los triacilgliceroles en diacilgliceroles. La perlipina fosforilada se asocia con una, una lipasa sensible a la hormona fosforilada, permitiendo su acceso a la superficie de la gotícula de lípido, en donde se convierte los diacilgliceroles en monoacilgliceroles. Una tercera monoacilglicerol lipasa hidroliza monoacilgliceroles. Los ácidos grasos abandonan el adipocito y se transportan en la sangre unidos a la al- albumina sérica. Se liberan de la albumina y entran en un miocito mediante un transportador específico de ácidos grasos. En el miocito, los ácidos grasos se oxidan a dióxido de carbono, al tiempo que la energía de oxidación se conserva en forma de ATP, el cual promueve la contracción muscular y otros procesos metabólicos que requieren energía en el miocito. Los ácidos grasos son activados y transportados al interior de las mitocondrias. Los enzimas de la oxidación de los ácidos grasos en las células animales están localizados en la matriz mitocondrial. Es por esto que los ácidos grasos tienen que viajar a la matriz mitocondrial para poder ser oxidados. Los ácidos grasos con longitudes de cadena de 12 o menos carbonos entran a la mitocondria sin la necesidad de recurrir a la ayuda de transportadores de membrana. Pero por su lado, ¿qué sucede con los que tienen 14 o más carbonos? Estos no pueden pasar directamente a través de las membranas mitocondriales, sino que antes se deben someter a 3 reacciones enzimáticas de la lanzadera de la carnitina que a continuación serán explicadas. El primer paso de la lanzadera de la carnitina es el proceso de activación, en el cual participa la acilcoenzima A sintetasa que cataliza la reacción que forma el acilcoenzima A. Después la pirofosfato inorgánico hidrolasa cataliza la hidrólisis del pirofosfato y en total todo esto es un proceso muy exergónico. Aquí podemos ver cómo el ácido graso ataca al ATP, se libera el pirofosfato y se forma el acil graso adenilato. Luego la coenzima A ataca el acil graso adenilato, se libera el AMP y se forma el acilcoenzima A. Aquí se observa el enlace tioéster. Posteriormente, este pirofosfato será hidrolizado a 2 pirofosfatos inorgánicos en la reacción catalizada por la pirofosfato inorgánico hidrolasa. El paso número 2 se da una vez formado el acilcoenzima A, el cual va a ser transportado a la mitocondria
y para ello el ácido graso o el grupo acilo se debe unir transitoriamente al grupo hidroxilo de la carnitina. La carnitina es esta molécula que podemos ver aquí, que cuenta con un grupo hidroxilo, en el cual se va a unir el ácido graso por medio de un enlace éster. Esta transesterificación es catalizada por la carnitina aciltransferasa 1 de la membrana externa. Como paso número 3, tenemos que el grupo acilo graso se transfiere desde la carnitina al coenzima A intramitocondrial por la carnitina aciltransferasa 2. En resumen, en el proceso de transporte participan dos enzimas y un cotransportador. En primer lugar, la enzima carnitina aciltransferasa 1, también conocida como carnitina palmitiltransferasa 1, cataliza una reacción de transesterificación en que el grupo acilo es transferido desde el coenzima a la carnitina, formando acilcarnitina y liberando coenzima A. Luego, la acilcarnitina es transportada al interior de la mitocondria por el cotransportador acilcarnitina-carnitina, en intercambio por una carnitina. Por último, tenemos la enzima carnitina transferasa 2, también conocida como carnitina palmitiltransferasa 2, que cataliza también una reacción de transesterificación en el cual el grupo acilo es transferido desde la carnitina hacia la coenzima A, formando nuevamente acilcoenzima A y liberando carnitina. Observemos este proceso nuevamente. Podemos ver cómo la carnitina aciltransferasa 1 se encuentra ubicada en la membrana mitocondrial externa. Aquí cataliza esta reacción de transesterificación formando la acilcarnitina. Luego la acilcarnitina atraviesa la membrana mitocondrial interna donde se encuentra con la ayuda del cotransportador y la reacción ocurre en intercambio con una molécula de carnitina. Ahora sí, una vez en la matriz mitocondrial, la acilcarnitina es transesterificada nuevamente a acilcoenzima A y en este proceso se libera una molécula de carnitina. Esto es catalizada por la carnitina aciltransferasa 2, que la podemos encontrar en la matriz mitocondrial asociada a la membrana mitocondrial interna. Oxidación de los ácidos grasos. La oxidación mitocondrial de los ácidos grasos se produce en tres fases. Las dos primeras producen los transportadores electrónicos NAD reducido y FAT reducido, quienes en la tercera fase ceden sus electrones a la cadena respiratoria mitocondrial, a través de la cual se transportan los electrones al oxígeno con la fosforilación concomitante de ADP a ATP. De esta manera, la energía liberada por la oxidación de los ácidos grasos se conserva en forma de ATP. En la imagen podemos observar la primera fase, donde un ácido graso de cadena larga se oxida para generar residuos acetilo en forma de acetilcoenzima A, y este proceso se denomina beta-oxidación. En la fase 2, los grupos acetilo se oxidan a dióxido de carbono en el ciclo del ácido cítrico. Por último, en la fase 3, los electrones obtenidos en las oxidaciones de las fases 1 y 2 se transfieren al oxígeno a través de la cadena respiratoria mitocondrial. De esta manera proporcionan la energía necesaria para la síntesis de ATP mediante fosforilación oxidativa. A continuación, describiremos la primera fase de la oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos saturados se produce en 4 pasos básicos. En la primera reacción lo que ocurre es una oxidación del palmitilcoenzima A, en la cual se forma un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Aquí lo podemos ver. Esta es una reacción de oxidación y los electrones liberados son captados por el FAT, que se reduce a FATH2. La reacción es catalizada por la acilcoenzima A deshidrogenasa y rinde el producto transenoil coenzima A.
El segundo paso es una reacción de hidratación. Se adiciona una molécula de agua al doble enlace y se formará un grupo hidroxilo en el carbono beta. Podemos ver entonces cómo el carbono beta se ha oxidado en este proceso y eso es lo que da nombre a este paso. Esta reacción de hidratación es catalizada por la inoilcoenzima A hidratasa y el producto es el beta-hidroxiacilcoenzima A. En el tercer paso, el grupo hidroxilo del beta-hidroxiacilcoenzima A es oxidado a un grupo carbonilo, donde los electrones son captados por el NAD que se reduce a NADH y la reacción es catalizada por la beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, rindiendo el beta-cetoacilcoenzima A. Por último, el grupo tiol de la coenzima A es el responsable de la rotura de este enlace para la liberación de la acetilcoenzima A y un acilcoenzima A, dos carbonos más cortos que con el que iniciamos. Los electrones eliminados del acil graso coenzima A se transfieren al FAT y la forma reducida de la deshidrogenasa cede inmediatamente sus electrones a un transportador electrónico de la cadena respiratoria mitocondrial. Este transportador electrónico es la flavoproteína transferidora de electrones, o más bien abreviada ETF. El NAD formado en esta reacción dona sus electrones a la NAD deshidrogenasa, un transportador electrónico de la cadena respiratoria, y se forma ATP a partir del ADP al pasar los electrones al último aceptor de electrones, que es el oxígeno. Los 4 pasos de la beta oxidación se repiten para generar acetilcoenzima A y ATP. Recordemos que en la beta oxidación explicada en la diapositiva anterior, observamos que el producto fue el miristilcoenzima A y este puede volver a entrar ahora en otra serie de 4 reacciones de beta oxidación. Estas son exactamente análogas a las primeras para poder generar una segunda molécula de acetilcoenzima A y laurilcoenzima A. Cada molécula del FAT reducido que se forma durante la oxidación del ácido graso, recordemos que cede un par de electrones a la ETF de la cadena respiratoria y esto nos genera alrededor de 1.5 moléculas de ATP durante la posterior transferencia de cada par de electrones hacia el oxígeno. De la misma manera, cada molécula de NAD reducido formada libera un par de electrones a la NAD deshidrogenasa mitocondrial y la posterior transferencia de cada par de electrones al oxígeno nos da como resultado la formación de 2.5 moléculas de ATP. En cada uno de los pasos a través de la secuencia se forman 4 moléculas de ATP por cada unidad de 2 carbonos eliminada, es decir, en la beta oxidación. En este proceso también se produce agua, porque la transferencia de cada par de electrones desde el NAD reducido o el FAT reducido al oxígeno da la formación de una molécula de agua que se conoce como agua metabólica. La reducción del oxígeno por el NAD consume también un protón por molécula de NAD reducido, es decir, en la reacción que podemos ver abajo, el NAD reducido más un protón más un medio de oxígeno nos va a generar el NAD oxidado y agua, que recordemos que el oxígeno es el último aceptor de electrones y los va a tomar para formar el agua. El acetilcoenzima A puede continuar oxidándose vía ciclo del ácido cítrico, que como sabemos, una vez el acetilcoenzima A en el ciclo del ácido cítrico, este va a oxidarse a dióxido de carbono y agua. En la tabla podemos observar el rendimiento en ATP de la oxidación de una molécula del palmitilcoenzima A dióxido de carbono y agua, mediante las reacciones de beta oxidación y el ciclo del ácido cítrico. En la beta oxidación participan las enzimas de acilcoenzima A deshidrogenasa, que esta nos proporciona 7 FAT reducidos y esto nos va a generar 10.5 moléculas de ATP. Por otro lado, la beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa nos proporciona 7 NAD reducidos y estos nos van a generar 17.5 moléculas de ATP. Por su lado, el ciclo del ácido cítrico participan las enzimas de isocitrato de deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa,
la malato deshidrogenasa, que estas nos van a proporcionar 8 NAT reducidos y nos van a generar 20 moléculas de ATP. Por otro lado, también tenemos la succinilcoenzima sintetasa, que esta nos va a generar 8 moléculas de ATP, y la succinato deshidrogenasa, que nos va a proporcionar 8 moléculas de FAT reducido, y esto nos va a generar 12 moléculas de ATP. Al final sumamos todo y nos va a dar un total de 108 ATPs. La oxidación de ácidos grasos insaturados requiere de dos reacciones adicionales. La secuencia de oxidación de ácidos grasos que acabamos de describir es típica de los ácidos grasos saturados. Sin embargo, la mayoría de los ácidos grasos de los triacilgliceroles y fosfolípidos de animales y plantas son insaturados con uno o más dobles enlaces. Se necesitan de dos enzimas adicionales para la beta-oxidación de los ácidos grasos insaturados comunes, una isomerasa y una reductasa. Un ejemplo sería la oxidación de un ácido graso monoinsaturado. Se muestra como ejemplo el ácido oleico en forma de oleil-CoA. La oxidación requiere una enzima adicional, la enoil-CoA isomerasa, para reposicionar el doble enlace convirtiendo el isómero cis en el isómero trans, un intermediario normal de la beta-oxidación. Oxidación de un ácido graso poliinsaturado. Como ejemplo se muestra el ácido linoleico en forma de linoleil-CoA. La oxidación requiere un segundo enzima auxiliar además de la enoil-CoA isomerasa, la 2,4-dienoil-CoA reductasa, dependiente de la NADPH. La acción combinada de estos dos enzimas convierte un intermediario trans y cis dienoil-CoA en el sustrato trans-enoil-CoA necesario para la beta-oxidación. Este intermediario puede ser utilizado por las enzimas de la ruta beta-oxidación. Sus enlaces dobles se encuentran en posición y configuración inadecuados, cis y no trans. Sin embargo, la acción combinada de la enoil-CoA isomerasa y la 2,4-dienoil-CoA reductasa, tal como se muestra, transforma este intermediario en uno que pueda entrar en la ruta de la beta-oxidación. Por último, la oxidación requiere un segundo enzima auxiliar además de la enoil-coenzima A isomerasa. Esta es la 2,4-dienoil-coenzima A reductasa, que es dependiente de NADPH. Esta acción combinada de estos dos enzimas lo que hace es que nos convierte un intermediario trans-cis-dienoil-coenzima A en nuestro sustrato trans-2-enoil-coenzima A, y este es necesario para la beta-oxidación. Como resultado global de toda la reacción es la conversión del linoleato en 9 moléculas de acetilcoenzima A. La oxidación completa de ácidos grasos de cadena impar requiere 3 acciones adicionales. A pesar de que la mayoría de lípidos naturales contienen ácidos grasos con número par de átomos de carbono, los ácidos grasos de número impar de carbono son comunes en los lípidos de muchas plantas y algunos organismos marinos. El ganado bovino y otros rumiantes producen gran cantidad de propionato de 3 carbonos durante la fermentación de los glúcidos en el rumen. El propionato así formado se absorbe en la sangre y es oxidado en el hígado y otros tejidos. Los ácidos grasos de cadena larga impar se oxidan a través de la misma ruta de los ácidos de número par de átomos de carbono, empezando por el extremo carboxilo de la cadena. Sin embargo, el sustrato del último paso a través de la secuencia de la beta-oxidación es un acil graso coenzima A, en el que el ácido graso tiene 5 átomos de carbono. Cuando éste sufre la oxidación y rotura, los productos son acetilcoenzima A y propionilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede oxidarse a través del ciclo del ácido cítrico, pero el propionilcoenzima A entra en una ruta enzimática diferente en la que participan 3 enzimas. Oxidación del propionilcoenzima A producido de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena impar.
En primer lugar, el propionil coenzima A se carboxila para formar el estereoisómero D de la metilmalonil coenzima A por acción de la propionil coenzima A carboxilasa, que contiene biotina como cofactor. En esta reacción enzimática, al igual que en la reacción de la piruvato carboxilasa, el dióxido de carbono se activa por la unión a la biotina antes de ser transferido al sustrato, en este caso el propionato. La formación del intermedio carboxibiotina requiere energía, que es proporcionada por el ATP. El D-metilmalonil coenzima A, así formado, se epimeriza enzimáticamente a su estereoisómero 1 por la acción de la metilmalonil coenzima A epimerasa. El 1-metilmalonil coenzima A experimenta entonces una reestructuración intramolecular para formar succinil coenzima A, que puede entrar en el ciclo del ácido cítrico. Esta reestructuración está catalizada por la metilmalonil coenzima A mutasa, que requiere como coenzima a la coenzima B12, activador de la vitamina B12.